So there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart con Dave Smith, el doctor David Watson, el doctor Jimmy Dupree y el doctor Don Paul Gray. Y Dave, yo creo que eso nos excluye a nosotros. Sí, me parece. Pero eso significa de que ellos llevan todo el peso, ¿no? Bueno, no hay problema porque él es de Texas y salió negativo el examen de él. Sí, así es. Él nos cuenta. Tal vez esté aquí tratando todo el día, ya que Texas perdió. Y necesitan hot dogs. Y yo me estoy regocijando porque fue mi equipo que le ganó a su equipo de él. Y por eso nos pusieron en lados opuestos. No los culpo tampoco. Tenemos que tener cuidado para que no peleen. ¿Ganaron los Cowboys? No, perdieron. La última vez que yo vi estaban ganando. Bueno, se fue a dormir demasiado temprano. Bueno, yo estaba con Joe Burrows. Estaba apostando para Joe Burrow y los Cincinnati Bengals para que él jugó para LSU. Él es bueno. Y el que agarró ganó. Y bueno, qué gusto tenerlos a todos ustedes, nos da mucho gusto. Loren se suponía que iba a estar aquí el día de hoy, pero su doctor le puso una pausa a eso para que no se esforzara mucho. Pero nos dio mucho gusto haberlo tenido con nosotros hoy. Y tan rápido como él pueda físicamente, está muy bien, fantástico. Y él va a estar en este panel, en este set, cuando sea que el tiempo llegue. Continuaremos con Romanos capítulo 7, versículo 19. Dave, por favor, si es posible. Porque no hago el bien que quiero. Sí, confío en mí mismo y no en la cruz. Sino el mal que no quiero. No quiero hacer. Eso hago. Ahora eso mismo, bueno, termina con lo demás, que es exactamente lo que todo creyente hará si trata de vivir esta vida fuera de la cruz. Hacemos la pregunta. La hicimos hace un par de programas atrás. ¿Podrá Satanás forzar a una persona a pecar contra sus deseos? Quiero que piensen en esa pregunta, es muy importante. ¿Podrá Satanás forzar a un creyente a hacer lo que él quiere que él haga? Sí, sí puede. Si el creyente está haciendo ciertas cosas que no deberían hacer. ¿Forzó a Adán y a Eva? No lo sé. Ciertamente lo engañó. Pero lo que usted está diciendo es que no niega el libre albedrío. Mi pregunta es, ¿qué estoy escogiendo yo? ¿En qué estoy poniendo mi fe? Así es, sí. Y yo sé que eso asusta a la gente cuando usted dice que Satanás puede forzar a un creyente. Sabe, hermano Swagger, estoy luchando con eso porque... Bueno, Pablo lo dijo aquí mismo. Bueno, Es lo que significa. ¿eso es lo que dice? Dice que porque el bien que quiero no lo hago. Eso incluye su voluntad. ¿Significa esto que Satanás está obligándolo a hacerlo o que él verdaderamente quiere hacerlo, pero se da cuenta que en su propia fuerza, en su propia carne, no puede? Porque él ha escogido poner su fe en él mismo o otra cosa y no en la cruz. Correcto, así es. Si nosotros creemos que Satanás no puede forzar, obviamente entonces realmente no tenemos libre albedrío. Es peor que eso. Significa que no tenemos control y nadie tiene control sobre sus vidas en lo que se refiere a la doctrina del libre albedrío. Pero se tiene que dar cuenta que hemos escogido poner nuestra fe en otra cosa. Yo tengo el libre albedrío. Yo lo escojo ponerlo en otra cosa. Por eso yo no puedo vencer la tentación de Satanás.
Sí, así es. Una vez que usted considera todo eso, entonces estamos engañados y puestos en una posición muy comprometida y pecamos. Bueno, si no se trata de que usted esté engañado, usted sabe que está mal lo que está siendo tentado a hacer. Cedemos. Creo que el forzar tal vez no sea la palabra correcta, sino que esto supera la voluntad. La persona que es regenerada quiere hacer lo correcto, quieren servirle al Señor, lo quieren hacer, pero cuando empiezan a confiar en sí mismos, ellos son vencidos, y el énfasis que leemos en sus notas es que nosotros no podemos depender de nuestra fuerza de voluntad, de Así es. nosotros mismos. Nuestra fuerza de Correcto. voluntad no va a ser lo suficientemente fuerte para vencer. Cuando decimos simplemente en unas semanas voy a tener el nuevo año, el año nuevo, y la gente dice este año voy a dejar de hacer esto, voy a hacer esta resolución donde yo voy a hacer esto diariamente, voy a hacer ejercicios, voy a dejar de consumir azúcar o lo que sea. Pero están haciendo esas cosas por fuerza de voluntad. Cuando se trata de nuestra relación con Dios, de vencer al mundo, la carne y el diablo, la fuerza de voluntad no es lo suficientemente fuerte. Pablo lo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, hago. Él quiere hacer lo bueno, quiere vivir para el Señor, quiere hacer lo correcto, pero ¿cómo lo hace? Bueno, digámoslo de esta manera. Creo que esto entra al medio por el que el creyente haya preparado para vencer, para hacer lo Correcto. que debe ser. Y si el creyente trata de vencer fuera de la cruz, no va a lograrlo. Y tal vez quiera hacerlo, tal vez quiera conducirse correctamente, pero no va a poder hacerlo si trata de hacerlo con sus fuerzas. Tal vez piense que es el Señor, bueno, yo le estoy pidiendo a Dios su ayuda, etcétera, pero la única manera de vencer el pecado es la cruz. Sí. Y nada más puede hacerlo. Correcto, así es. Entonces uno queda con una persona que está siendo tentada para hacer algo y no quiere hacerlo. Y cualquier cristiano real, y bueno, es una declaración un poco extraña, pero cualquier cristiano aborrece el pecado. No quiere pecar ni hacer algo incorrecto. La persona no salva, ama el pecado, pero el creyente sabe cuán mal está el pecado y qué es lo que puede hacerle a una persona. No lo quiere. Y entonces, no sé si ustedes alguna vez han experimentado eso o no. Espero que no. Mil Miles de veces. Creo que todos han pasado por eso. Casi me recuerda cuando los niños se acercan a sus padres y le dicen, ¿puedo hacer esto? Y el padre le contesta, no. ¿Puedo hacer aquello? No. ¿Puedo hacer lo otro? Y siguen y siguen y siguen. Para poder desgastar la voluntad de la persona. Correcto. Y simplemente le dicen, bueno, hazlo. Sí. Y creo que muchas veces eso es lo que nos hace el diablo. Él Correcto. llega y vuelve a venir y vuelve a venir y vuelve a venir. Y nosotros resistimos y resistimos y resistimos, pero eventualmente simplemente se convierte en algo tan abrumador que uno dice, no tenía la victoria como lo pensaba. Bueno, Pablo, cuando hizo las declaraciones que él hizo allí, él está viendo hacia atrás en sus experiencias. Y él quería hacer lo correcto, el bien. Él está hablando de aquel día, en aquel momento en el que él quería conducirse como debía, pero encontró que no podía. La naturaleza pecaminosa, su presencia en la vida del creyente, lo hace imposible cuando la naturaleza pecaminosa, bueno, la experiencia natural cristiana debería de ser de que la naturaleza pecaminosa está inactiva, que está dormida, que no está dominándonos, que el pecado no nos domina. Romanos 6:14 explica esto, habla de esto, de que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley.
Pero cuando esa naturaleza pecaminosa está activa en el creyente, es ahí donde son dominados, donde están confundidos, frustrados, es ahí donde ceden al mundo, la carne y el diablo. Solamente hay una manera de rendir de que la naturaleza pecaminosa sea inefectiva y dormida en la vida del creyente. La única manera es que nuestra fe esté en la cruz del Calvario. Sí, así es. Hay millones allá afuera, tiene razón, millones allá afuera en el mundo que son verdaderos creyentes, no son incrédulos, son creyentes. Pero están tratando de vivir para Dios por medio de la fuerza de voluntad y no lo pueden hacer. Fallarán cada vez y esa persona tratará y dirá yo jamás volveré a hacer eso, se lo dirá a sí mismo. Y lo dice de verdad. Así es, correcto, pero después se entera de que él va a volver a cometer un error porque está tratando de hacerlo de la manera incorrecta. Correcto. La cruz es la única respuesta para el pecado. No hay nada bueno que mora en nosotros, no hay nada bueno que mora en nuestra carne. El depender de la carne no nos va a dar, como usted ha dicho, la única respuesta para el pecado es la cruz. Cuando dependemos en el brazo de la carne, vamos a ser dominados, frustrados y susceptibles a los ataques. Ahora, algunos harían la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo dependemos de la cruz en vez de la manera en cómo hemos estado haciéndolo? Ustedes en su mente, en su corazón, escúchenme cuidadosamente. Deberían proclamarle el hecho a ustedes mismos, a Satanás, al Señor, etcétera, que ustedes están propuestos, decididos a vivir esta vida de Cristo y la cruz. Es lo que Pablo dijo. Él dijo, me propuse a vivir para el Señor Jesucristo por medio de la cruz. Él se había propuesto hacer eso. Es cuando su victoria comenzó a llegar. Es cuando él pudo hablar aquí en tiempo pasado. Hubo un día en el que él no podía hacer eso. Él estaba en problemas. Lo que él quería hacer, se enteró de que no podía. Y las cosas que él no quería hacer, se enteró después de que las estaba haciendo. Alguien dice, bueno, ¿qué fue? No sé qué fue lo que pasó. No es asunto mío. Pero creo que podemos leer estos textos y ¿tengo la razón en que eso estaba pasando o no? Bueno, hermano Swagger, me gusta lo que dijo Kenneth Wuest en este versículo bíblico. Él dijo que el ser salvo del pecado, un hombre tiene que al mismo tiempo es adueñarse y desadueñarse. Es esta paradoja práctica que se refleja en este verso. Un pecador no tiene que hacer de esto un principio. Lo que está diciendo es, nosotros tal vez luchemos con problemas en nuestras vidas y tal vez nos caigamos varias veces, pero cuando nos caemos nos volvemos a levantar, nos arrepentimos y seguimos caminando. Mientras que mucha gente cuando se cae quieren hacer de ese error un estilo de vida. Caen continuamente en algo. Y hay personas que dejan de tratar de vencer. Yo diría probablemente que la mayoría cae bajo esa categoría. Cuando examinamos la vida del rey David, hemos hablado de esto antes, él cometió y tomó las decisiones más horrendas y los errores más grandes, el adulterio, el asesinato. Usted lo nombra, él lo cometió, pero esta era la diferencia entre David y la mayoría de la gente. Cuando a David se le señalaba su error, él lo reconocía, no hacía excusas, no culpaba a nadie más. Él no decía, bueno, esto me sucedió, aquello me sucedió. No, él reconocía su error, se arrepentía y no vemos que David permitía que ese error fuese repetido en su vida continuamente.
El creyente debe proclamar el hecho de que la cruz es el objeto de su fe. Correcto. Y no solo es imperativo, tiene que hacerse. Y estamos hablando no solamente de decir las palabras, lo que está en su corazón, creyendo Así es. eso en su corazón. No es básicamente lo que está diciendo Pablo, es que la voluntad, la fuerza no es suficiente para vencer la naturaleza pecaminosa. Dígale al Señor que el objeto de mi fe es Jesucristo y Él crucificado. Número 2, no soy yo. Usted dice, bueno, yo ayunaré 10 días y eso lo hará. Bueno, eso es usted. El ayuno es bíblico, pero no va a funcionar así. La respuesta para el pecado no es la cruz, perdón, no es el ayuno. El ayuno la respuesta para el pecado es la cruz y la cruz nada más. Dígase usted eso mismo. La respuesta es Jesucristo y Él crucificado. No soy yo. Y en tercer lugar, ni tampoco mi iglesia. Miren, hay millones el día de hoy. Y la iglesia Jesús murió por la iglesia. Pero Él no murió en esa cruz para que tuviéramos victoria en cuanto a hacer algo más. Él quiere que nuestra fe esté en Cristo y la cruz. Es imperativo que ese sea el caso. Y la iglesia, hay millones que piensan que porque soy bautista, bueno, estoy bien. O voy a una iglesia de las Asambleas de Dios y eso me hace estar bien, o una iglesia de Dios, o congregacional, o sea, lo que sea. Esa es la iglesia. La iglesia no puede salvarlos. La iglesia puede ser un vehículo para la enseñanza correcta, pero la mayoría del tiempo no lo es. Y eso, así es como usted tiene la victoria. La única manera en la que puede tener victoria. La iglesia le gusta usar el bautismo. Uh-huh. Yo pasé por el bautismo, el pasillo, le di la mano al pastor y así. Es de lo que dependen. Tengo un versículo aquí y usted está exponiendo el plan de cómo andar en victoria y cómo mantenerse en victoria a través de fe en la cruz. Pero como ministro, yo he usado este versículo y nunca lo he usado bien, hermanos. En 2 Corintios 5:17. Nunca he traído este versículo, la naturaleza pecaminosa. El versículo dice, si alguno está en Cristo, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí, todas son hechas nuevas. He usado ese versículo por la falta de explicación. Casi niego que todavía hay una lucha con la naturaleza pecaminosa. Ese versículo ha sido muy especial para mí. Lo he usado, todos lo hemos usado. Piense en el poder de ese versículo. Todas las cosas han pasado. Significa que yo soy cambiado totalmente. Ya no voy a tener problemas, ¿sí? Sí va a tener. Uh-huh. Sí, todavía tienen la naturaleza pecaminosa. Yo pienso que el mensaje de la cruz, no solamente para mí, subraya la importancia radical de fe en la sangre de Jesucristo, pero para estar dispuesto de admitir que todavía tengo una naturaleza pecaminosa, yo creo que no lo había admitido años atrás. Mi esposa quisiera que lo hiciera, pero no lo hice. Mientras que seamos seres humanos, Sí. vamos a tener una naturaleza pecaminosa. Y yo creo que este versículo implica que uno sí lo tiene. Y doctor Creyó, como usted, yo he citado ese versículo bíblico y lo he vivido y lo he leído. Trato de vivir ese versículo. Así es, he tratado de vivirlo, pero no creo que de hecho podamos vivir el versículo 17 sin el entendimiento del versículo 21, porque en el versículo 21 nos vuelve a llevar a la cruz, ya que dice, a quien no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vuelve, hermano Suagar, a lo que usted ha estado diciendo hoy. Sin la cruz es imposible para que nosotros venzamos el pecado. Esa es una declaración que tiene que volverlo a decir porque es muy cierto. Bueno, es imposible sin la cruz
de que nosotros venzamos el pecado, tal como está mal que nosotros leamos. ¿Cuántos predicadores entienden eso? No hay muchos, porque uno no escucha a la gente, como usted estaba hablando, Dr. Gray. Nosotros predicamos 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero nosotros omitimos el versículo 21. No podemos predicar uno sin el otro. Porque si no tenemos el versículo 21, que Él fue hecho pecado por nosotros. Así es. Eso entonces explica la única manera que nosotros podemos tener victoria a través de lo que Cristo ha hecho a favor nuestro en la cruz. El versículo 17 nos da, que es correcto, pero como usted dijo, nos da, el 21 nos da cómo se hace posible. El 17 nos dice qué es lo que somos en Cristo. El versículo 21 nos dice cómo podemos guardar eso y cómo lo obtenemos a través del hecho de que fue su sacrificio, fue su sangre la que fue derramada. Él fue hecho pecado, el que no conoció pecado, para que nosotros pudiéramos vivir para el Señor, para que pudiéramos saber cómo vivir esta vida y cómo tener victoria sobre el pecado. Así que es correcto que ambos pasajes, pero debemos entenderlo en el contexto del versículo 21. Es lo mismo con Romanos 8:1 y Romanos 8:2, que citamos a menudo. Tenemos que entender, tenemos que leer estas cosas en el contexto completo y no solo poner uno contra el otro, sino entender qué es lo que significan y qué es lo que Pablo está tratando de decir. Cuando el hermano Swagger nos habla de que cada día pone su fe y que le decimos al Señor, hoy yo pongo mi fe en ti, en lo que tú hiciste en el Calvario, la obra consumada de la cruz, lo que tú hiciste, me recuerda a mí de 1 de Timoteo 6:12, pelear la buena batalla de fe y asirnos de la vida eterna, el que ha confesado la buena profesión ante muchos testigos. Miren, este es un problema espiritual que tienen, ya sea el alcohol o la nicotina o las drogas, o sea lo que sea pecaminoso, que sea malo. Y es un problema espiritual. Nosotros tratamos de tratarlo como un problema espiritual. Así. Tratamos de tratarlo como algo de esa naturaleza y no funciona. No funciona, no. Y es por eso que la gente dice, tengo la enfermedad del alcoholismo, Sí. tengo una enfermedad física, porque no quieren admitir lo espiritual. Casi todo es presentado como si fuese físico. Hoy en día, sí, el mundo de la psicología, usted tiene un título en psicología, pero tengo razón Sí. que tratan de... Es la manera de ignorarla. No es mi responsabilidad. ¿Se acuerda Flip Wilson, el comediante, se volvió bien popular cuando dijo, el diablo me lo hizo hacer? No es mi culpa, el diablo me lo hizo hacer. Ahí es donde se encuentra la psicología, el diablo. Hay que comprar el diablo, otra cosa, la cultura me hizo hacerlo. Mis padres me hicieron hacerlo, mi maestra me hizo hacerlo. Estamos tratando de dirigirnos a un problema espiritual con un esfuerzo físico y no se puede hacer. Cuando Pablo lo deja claro que lo que está en nuestra carne, que no hay nada bueno, que mora en nosotros. Entonces se está tratando de tomar algo que no es bueno para hacer algo bueno. Está tratando de encontrar la respuesta para el problema del pecado a través de medios carnales hechos por el hombre, ya sea religioso, psicológico o sea financiero, lo que sea. En sí, cada año el gobierno le da millones de dólares o gasta millones de dólares en el problema de la droga, ya que tenemos un gran problema de drogas. El fentanilo está matando a la gente, hay todo tipo de cosas, jóvenes que se están suicidando, que están en diferentes drogas y quieren, bueno, el dinero no va a resolver el problema de las drogas. Pero no saben qué más hacer. No están viviendo para Dios, así que no saben qué hacer. Y no le dicen que la tasa de la curación es 1 a 2%. Bueno, 1 o 2% es la tasa, pero si el gobierno no sabe qué hacer y miran a la iglesia y los pastores no conocen la respuesta para adquirir victoria sobre estas cosas, ¿y quién entonces sabe qué hacer? Tiempo atrás, escuché un simposio que sucedió,
que se llevó a cabo, la persona que estaba encargada de Rehabilitación de drogas. un centro de, ¿cómo se llama? Rehabilitación. Centro de Rehabilitación de la Nación. El alcalde de la ciudad estaba allí, si es que recuerdo correctamente, en la ciudad de Nueva York. Y había representantes de Teen Challenge también. Comenzaron a preguntar a los individuos porque tenemos un gran problema con las drogas en la ciudad de Nueva York, dijeron. Entonces, estos son los individuos más conocidos y deberían tener la respuesta, pero no tenían la respuesta. Le preguntaron a el hombre que encabezaba el centro más grande de toda la nación, allá en Kentucky, me parece. Lexington, Kentucky. Sí. En Lexington, Kentucky. Y le preguntaron, bueno, pero ¿qué porcentaje de reincidencia tiene? Y él dijo, bueno, no podemos estar seguros de que tengamos alguno. Y él estaba siendo honesto. No podemos estar seguros de tenerlo. Y le preguntaron a Barbara Walters, que estaba allí representando a los medios de comunicación. Y ella misma dijo, bueno, no tenemos la manera de saber, cualquiera que sea el caso. Llegaron a Teen Challenge, una jovencita estaba allí. Y ella dijo, tenemos, y estoy tratando de recordar exactamente, tenemos tal vez un 2% de personas que sentimos que ellos vencen, pero no estamos seguros. La señora Walters dijo. Y bueno, ahora se dirigieron con la muchachita de Teen Challenge y la jovencita dijo, creo que dijo que era como un 75% de tasa de que permanecen fuera de las drogas completamente. Y jamás le preguntaron cómo lo hacen. Ahora, aquí había una persona que sí tenía la respuesta. Y nadie en ese lugar le habló o le dijo, bueno, porque ellos sabían que iba a decir el Señor y no querían admitir que esa era la respuesta. Pero allí ellos sí representaban a los más conocedores de ese mundo de toda la nación. Y ni uno habló y dijo, bueno, díganos cómo hacerlo. Ni uno. Ahora, ustedes respóndanme una pregunta, ¿por qué? Ahí había una persona en televisión nacional diciendo tenemos un 75, 77, cualquiera que hubiera sido la cantidad, una tasa de éxito, quiere decir que no regresan a las drogas, ni al alcohol, ni nada de eso, no. Bueno, entonces, ¿cómo sabe? Bueno, los monitoreamos y demás. ¿Por qué alguien en ese simposium, por qué nadie hizo la pregunta cómo? Usted contestó la pregunta porque era el Señor. No querían enfatizar que era el Señor. Sí. Es como que hay una cantidad de prisiones en Estados Unidos donde están encontrando difícil el encontrar algo para ayudar a estos prisioneros, ya que empezaron a permitir que las iglesias entonces entrasen, los capellanes, predicadores, han visto grandes resultados con ello y ha disminuido la violencia y ciertas cosas porque están llegando a predicar el evangelio. Hay una cantidad de prisiones en el país donde dicen no nos importa lo que diga el gobierno, esto está
funcionando, así que vamos a dejar que lleguen los capellanes, que lleguen las iglesias, que lleguen estos ministerios, porque estaban desesperados de restaurar el orden, de restaurar la paz en esas cárceles. Así que en este caso del que usted habla, el gobierno no quiere que alguien diga: nosotros dirigimos a la gente a Jesús y los plantamos en la palabra y los discipulamos. Por eso es que tenemos un porcentaje tan alto de éxito, porque le señalamos la fuente de victoria, le señalamos a Cristo, y es la única manera como los medios seculares y las universidades seculares y los expertos seculares no quieren escuchar esto. Pero esa es la única respuesta para el problema de las drogas, es Jesús. Es la única respuesta para el problema de la violencia, para todo problema que plaga a nuestra nación. Es que necesitan a Jesús. Estábamos en alguna ciudad de California, creo que fue en Sacramento, no estoy seguro, pero estuvimos en un desayuno esa mañana para recaudar fondos para un maratón. 2 hombres subieron a la plataforma. No conocía a ninguno de los dos. Me enteré de que uno de ellos era un pastor y el otro había sido uno de los pandilleros más conocidos, un miembro de los... ¿Cómo se llamaba esta pandilla de las motocicletas? Los Hells Angels. Los Hells Angels, sí, era un miembro de esa pandilla. Y ellos se presentaron y el que era un miembro de la pandilla, acababa de salir de la prisión. El hombre con él había sido ¿El diputado o...? Chapelán o guardia. No era el alcaide. Alcaide. No. El que tenía la responsabilidad de asegurarse de que él hacía todo bien. Sí. El encargado, sí. Este hombre había sido uno de los pandilleros más conocidos. Y le habían dicho que la próxima vez que lo arrestaran o lo sorprendieran, lo iban a matar, básicamente. Él estuvo en la prisión y pusieron un televisor justo afuera de la celda de prisión donde él estaba. Y nuestro programa comenzó a transmitirse. Y él le dio su corazón a Cristo. Gloriosamente salvo. Y todo su mundo cambió. Y yo estaba ahí parado escuchando a ese hombre dar su testimonio. Y él vino para acá una vez y estuvo en nuestro programa para dar su testimonio, cómo el Señor lo había cambiado, como quiera que hubiera sido el caso. Pero no había poder en el mundo que pudiera cambiar a ese hombre, excepto el Señor Jesucristo. Correcto, sí. Así es. Fue algo que él había jurado que él no iba a ser arrestado, llevado vivo. Y él lo dijo en serio. Pero Jesucristo lo cambió totalmente y completamente. Nos tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Es algo impresionante que gente inteligente ve algo como lo que hemos estado presentando y lo ignora, como si no existiera. Y muchas veces aquellos que sí lo aceptan han llegado al final de sí mismos. Hermano Swagger, usted hizo la pregunta. ¿Por qué Barbara Walters y los otros no permitieron que la persona explicara? Ellos no quieren aceptar.
el poder de la espiritualidad en lo que se refiere a las cosas bíblicas. No quieren admitir eso. Quieren confiar en la psicología de ellos, quieren confiar en la cultura, quieren confiar en las drogas, pero no quieren confiar en oración y la Permítame palabra de Dios. hacerle esa pregunta, doctor Gray. ¿Algunos no lo quieren entregar de verdad? Yo creo que eso sería cierto. Hasta que una persona realmente ha llegado a su fin, ellos me dicen que no lo van a dejar. Creo que otra cosa que tienen que considerar también es el dinero. Hay mucho dinero en el tratamiento. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Así que creo que eso también entra a considerarse, pero realmente solamente hay una respuesta. Saben, las drogas le da placer a la gente. Ellos se emocionan y reciben muchas cosas. Van a las barras, toman, hacen esas cosas, se sienten bien. Le pregunté a una persona el otro día sobre eso. Lo hace sentir bien feliz y gozoso. Le gustan eso. Quieren esas cosas. Y cuando se termina, cuando ya se quitan los afectos, tienen que tratar la realidad. Respóndame a esto entonces. ¿Es eso lo que los predicadores quieren? ¿Sentirse bajo la influencia cuando se toman un trago de alcohol? Yo no sé si uno o dos lo hacen porque dicen que solo lo que dicen que toman socialmente los pecadores que usted piensa. Y si bebe socialmente, yo no sé cuántos tragos son, uno o dos, pero a algún punto usted se va a emborrachar, va a ser varios tragos, pero tal vez quieran eso, y si lo quieren. Pero pregunto, ¿por qué es que los predicadores de ahora, este problema persiste mucho más de lo que nos damos cuenta? No quieren hablar del pecado. No quieren alejar a la gente, quieren ser populares. Bueno, No entiende la manera correcta. Bueno, el ministerio hoy en día es más fuerte estar en el ministerio que antes. El ser pastor de una iglesia local es un estrés alto, el pago es bajo. Normalmente uno hace mucho a favor de la gente y ellos hablan mal de usted y se van para otra iglesia porque usted no fue a visitar a su tío al hospital, que estaba hospitalizado a 2 horas y usted ni sabía que estaba hospitalizado, todo tipo de cosas. Así que no saben cómo tratar con ese estrés y la mayoría de los exalcohólicos le dirían que empezaron a beber. No era por el sabor del alcohol no es nada bueno, sino que bebían por el efecto que sentían, bebían para escapar su realidad, para escapar el estrés que sentían y desafortunadamente muchos pastores están bajo mucho estrés, es un estrés real, el estrés de pastorear una iglesia es algo real, pero uno se imaginaría que como ministros sabemos mejor y sabemos que escapar o cómo tratar con ese estrés que no es escapar la realidad al emborracharse o algo así, sino entregárselo al Señor, entregárselo a Jesús, orar, adorar, entrar en la palabra. Así es como tratamos con el estrés y es entregándoselo a Él. No por medios mundanos. Medios mundanos es lo que Pablo habla aquí en el versículo 18 que hemos leído y tenemos que reconocer que no hay nada bueno en nosotros y esto significa que si no hay nada bueno, entonces nosotros no podemos depender de nosotros mismos. jamás he bebido un trago de alcohol de ningún tipo en mi vida y le doy gracias a Dios que mis padres jamás tuvieron alcohol en nuestro hogar. Y jamás bebieron. Cuando yo estaba en el mundo, tal vez antes de que yo naciera, pero de cualquier manera, ¿cuántas bebidas se requiere para que uno pueda ser juzgado como un alcohólico? ¿O será un problema de beber continuamente? Bueno, eso siempre es la pregunta, porque la ley dice de que cuando uno anda un poco alcoholizado y maneja, que eso es manejar bajo la influencia. Yo tengo 6 pies 2 pulgadas y no sé cuántas cervezas me tomaría a mí con mi peso y mi altura, el sentir eso. Bueno, respondo a esa pregunta. Lo leí en un reportaje de una revista hace muchos años.
Dijeron que si se requiere de 10 cervezas, es diferente para diferentes personas, pero 10 cervezas para emborrachar a una persona, si uno se bebe una cerveza, uno está una 10ª parte de embriagado. Correcto, sí. Y todos los que dicen, no, yo estoy bien, yo puedo conducir, yo estoy bien, yo me voy a los juegos de béisbol y veo a la gente que se beben cerveza tras cerveza y después los veo en el estacionamiento, que se entran en sus vehículos y se van conduciendo a sus casas, y es algo que espanta porque uno los ve beber cerveza tras cerveza y después se van al estacionamiento y conducen, y una 10ª parte alcoholizado, aún está borracho. Como ministro del Evangelio, ¿por qué quiere estar en ese estado? Si Dios le va a usar o le va a dar una oportunidad para ministrarle a alguien y usted mentalmente no está en sus cabales o físicamente, ¿por qué quiere estar así? Ahora, yo he leído que esta situación se ha convertido en una pandemia. Está horrible. Sí lo es. ¿Cuán mal está esto entre pastores? Bueno, hay un pastor que yo conocí años atrás en Carolina del Sur, y él tenía una iglesia evangélica vibrante, creciente, era un predicador no denominacional. Los fines de semana en su iglesia él tenía 10,000 personas, 10,000 personas cada fin de semana, y no estoy exagerando. Y tuvo que eventualmente dejar su iglesia por su alcoholismo. Fue a rehabilitarse, aún no pudo vencerlo, perdió a su esposa, a su familia a causa del alcohol, y empezó como mucha gente, bebiendo socialmente, bebiendo entre amigos y bebiéndose una copa de vino en la cena o como sea. Y ahí es donde todo empieza. Así que algunas personas piensan que nosotros somos legalistas cuando le decimos a los cristianos que no pueden beber alcohol, o piensan que somos demasiado a la antigua, pero yo creo que debemos de seguir enfatizando que ni siquiera empiece con eso, ni siquiera se beba esa copa de vino. Y si usted, como muchas damas, es algo ahora muy popular para muchas damas en la noche, que acuestan a los niños y están empezando a reposar, y así que se dan un baño con agua caliente y se beben una copa de vino. Son mujeres cristianas que lo están haciendo y leen un libro y van a beberse su copa de vino y lo hacen para relajarse. ¿Por qué nosotros estamos buscando estos métodos para aliviar el estrés, estos métodos mundanos, cuando podemos irnos ante el Señor y el Espíritu Santo puede quitarnos el estrés y esa carga? Recibí una carta una vez de uno de los hermanos Coors. ¿Sabe de quién estoy hablando? Uno de los vendedores de alcohol o de cerveza más grande del mundo, y él estaba enojado por algunos de los mensajes que yo había predicado. Sí. Y él me dijo, nosotros somos uno de los buenos. Y yo le dije, bueno, usted es uno de los buenos, un bueno, y no se da cuenta de que lo que usted está vendiendo, que eso, así es como comienzan los alcohólicos. Piensen de cómo murió Whitney Houston. Sí. Ella estaba en una bañera bebiendo una copa de vino. Y Sí. tomó una píldora también, pero el punto es trágico. Pregunta de cómo ministros pueden hacer eso. Ellos se están comprometiendo por las multitudes y están almorzando y literalmente van a las cantinas y lo están haciendo con un sentido de orgullo. No me molestan, son salvos, yo puedo ir. Ahí es donde están mis miembros de la iglesia, en las cantinas, están bebiendo vinos y creen que lo pueden controlar. Pero mi papá siempre dijo... Usted ha escuchado la historia que he contado. Él fue un borracho por varios años, casi se murió a la edad de 29 años de edad, pero cuando se convirtió y cuando Dios lo libertó, él le dijo a sus hijos, nunca tome un trago. No toma si no toma un trago, no ser un borracho. Él dijo, no era alcohólico, sino que era un borracho. Yo iba los fines de semana, sí, tomaba hasta que no reconocía nada y no sabía dónde terminaba ese fin de semana. Pero muchos jóvenes ministros realmente están haciendo un error grande, terrible, permitiéndose que se involucren
en beber vino o algo que es alcohólico. Yo le imploro, les ruego que no sigan ese camino. Yo sostengo que el alcohol es de las peores drogas en el mercado, Está Lo tocando es, más sí. vidas. porque es socialmente aceptable. Bueno, hermano Swagger, una de mis amigas más cercanas es una cirujana muy exitosa en la ciudad de Nueva York y muy exitosa. Ella ha tenido a más de 70 artículos que han publicado en esas publicaciones de medicina y era de esas personas que salía de la operación y del Yo no hospital quisiera que ella operara sobre mí. y se bebía una copa de vino para relajarse un poco, ya que como médico a ella siempre le habían dicho, bueno, un poco de vino puede ser algo de bien. Yo vi un artículo sobre eso mismo hace unas semanas y que no... Bueno, esta misma amiga me envió esos artículos y yo los compartí con la hermana Swagger y con Dave, de que claramente declara ahí que el consumir el alcohol es la tercera causa del cáncer preventivo en los Estados Unidos. Piensen eso. La tercera causa, detrás del tabaco y la obesidad. Quiere decir que es peor que tabaco. Sí, está detrás del tabaco. Oh. Tiene el tabaco, después estar de sobrepeso y después el alcohol. Entonces ella dejó hace 5 años y ella dijo, yo no voy a tocar eso, yo no voy a tocarlo, porque la Sociedad Americana del Cáncer, y estas son estadísticas de la Sociedad Americana del Cáncer, dice que causa más de 75,000 casos de cáncer al año, más de 19,000 personas mueren de cáncer que fue causado por el alcohol. Leí un artículo hace tiempo que fue imprimido en Dallas, Texas, con respecto a el hospital Parkland. Dijeron que los viernes y los sábados y domingos, sí, usted veía a la gente entrando, el alcohol era la causa de todas las muertes, cortadas, robos, Accidentes automotrices. accidentes automovilísticos y no veo cómo los predicadores pueden justificarlo. Eso es por todo el país, no solamente en parte Sí, del sí, país. así es. Es cierto aquí en Baton Rouge. Sí. Bueno, yo serví como capellán en uno de los hospitales más grandes de Chattanooga y les puedo decir que ese artículo que usted leyó de Parco es cierto. Así es. Si usted va a la sala de emergencia en cualquier fin de semana, la mayoría de los accidentes, la mayoría de las personas que están ahí por violencia, está conectado de alguna manera con el alcohol. Pueden imaginar que usted esté pastoreando una iglesia y un hombre que literalmente no puede tener un trabajo, no puede mantener a su familia porque está tan adicto al alcohol. Él se gasta todo el dinero que recibe en la cerveza y en emborracharse, llega a su iglesia y es salvo. Y él le dice a usted, yo tengo esta adicción, tengo este problema con el alcohol. Y usted como pastor le dice, oh, eso está bien, hermano, que usted se beba unas cuantas copas, eso está bien, usted puede hacerlo. ¿Puede usted imaginar eso? Cuando nosotros tenemos la respuesta a lo que la gente necesita, y en vez estamos excusando y tratando ligeramente las actividades pecaminosas y diciendo, bueno, si lo hace moderadamente, pero ¿qué significa hacerlo moderadamente? Como usted dijo anteriormente, ¿cuánto toma para que la persona se sienta un poco alcoholizada? Hay gente que está buscando desesperadamente respuestas, ya que están adictos, personas que se fuman 2 o 3 paquetes al día, que se beben un paquete de 6 al día, están adictos, saben que los está matando. Y nosotros tenemos ahora ministros del evangelio, supuestos ministros del evangelio que están diciendo eso está bien, puede consumir un poco de esto y de aquello. Hay que tener o tomar una postura fuerte y tenemos que volver a ese pasaje. En mí no mora el bien. Porque tengo el querer,
pero efectuar el bien no lo alcanzo. Así es como lo hacemos. Hay que dejar de hacer eso. Así es como usted lo hace. Usted entrega todos esos problemas, todas esas adicciones, entrégueselo al Señor, como John Rosenstern ha dicho, que su mamá le dijo a él: deja de tratar de hacer en tu carne lo que Cristo ya hizo, lo que Jesús ya hizo por ti. Confía en Él y Él te quitará esto. Roy Chacón era un gran amigo mío, ya está con el Señor, pero él es un nativo americano, lo fue. Él tenía un problema con el alcohol cuando le dio su corazón al Señor, no podía dejarlo. Y ese día en particular, él estaba en un pueblo, donde quiera que hubiera sido, y él vio una iglesia allí. Y la puerta abierta estaba abierta y el pastor estaba allí. El pastor le preguntó qué era lo que quería y uno dice, bueno, yo tengo un problema con alcohol, yo le di mi corazón al Señor y no puedo dejarlo. Y él dijo que el hombre se quedó ahí, lo escuchó. Y él dijo, no se preocupen, a mí me gusta beber de vez en cuando, a mí también. Y esa fue la respuesta que él obtuvo. Sí, Dios dice, yo tengo todo lo que necesitas para la vida y para la piedad. Tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, así es. Hermano Sagar, hice un artículo acerca de beber vino y la sidra, o lo escribí hace 2 años atrás y fue publicado en la revista El Evangelista. Puedo dar mi correo electrónico. Si alguien quiere esa información, yo puedo enviársela. Envié más de 100 copias de esto. La gente ha llamado, de hecho me ha enviado un correo electrónico y me han pedido ese artículo. Así que voy a darles mi información si es posible. Es Don Paul Gray, una palabra completa, DONPAUL, @gmail.com. donpaulgray@gmail.com. Si usted me envía su correo electrónico pidiéndome esa información, yo hice ese estudio a través de la Biblia. En particular, traté con las 2 citas bíblicas controvertibles cuando Jesús cambió el agua en vino, o cuando Pablo le dijo a Timoteo que se bebiese una copa de vino para su estómago. Y yo creo que esto le va a ayudar a la gente. Ese artículo condena básicamente cualquier tipo de bebida. Definitivamente, sí. ¿Será que habrá otro correo? No, solamente uso esa. Pueden enviarme o pueden enviarle una nota, de hecho, al ministerio, si les gustaría, y el ministerio entonces me la va a entregar. Y el correo electrónico es la mejor manera. Muy bien, excelente. Creo que muchos de los problemas que vemos en la iglesia, que vemos entre los cristianos, lo hemos hablado antes. Esta sección de Romanos capítulo 7 esto es Pablo realmente examinándose y reconociendo dónde ha fallado. Creo que mucha gente no quiere examinarse correctamente, no quieren ese caminar con Dios. El mirar y decir, en lo que yo he puesto mi fe, en lo que he hecho el objeto de mi fe, me está dando una vida victoriosa, me está dando victoria sobre el pecado. No creo que quieran verlo honestamente, porque la mayoría del tiempo cuando nosotros nos asesoramos honestamente o hacemos ese examen honestamente y no tenemos el objeto de la fe o no hacemos la cruz el objeto de la fe, vamos a entender, si podemos ser honestos con nosotros mismos, de que lo que estamos haciendo no funciona. Sí. Y mucha gente dice, bueno, yo estoy bien, yo soy cristiano, yo voy a la primera iglesia bautista, yo voy a la Asamblea de Dios, yo soy miembro de esta iglesia, soy miembro de aquella iglesia, pero esa no es la clave a la victoria, no es la clave para una vida victoriosa. El Dr. Gray habló acerca de la regeneración bautismal en el bautismo de agua, y esa no es la clave para la victoria sobre el pecado. Es únicamente el tener objeto de la fe. Aún siendo bautizado en el Espíritu Santo no es la respuesta así es. Para ser libertado del pecado. Quiero orar por la gente que tiene problemas con una atadura. No solo el alcohol, pero cualquier atadura que esté mal, que no sea de Cristo. Quiero que digan esto conmigo y que lo crean con todo su corazón. Querido Padre Celestial. Querido Padre Celestial.
Yo vengo a ti Yo vengo a ti. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, necesito Señor, ayuda. Yo necesito ayuda. Y yo sé que tú tienes esa ayuda. Y yo sé que tú tienes esa ayuda. En este momento, En este momento. mi fe está en Cristo y Él crucificado. Mi fe está en Cristo y Él crucificado. Y en nada más. Y en nada más. No está en mí, No está en mí, ni tampoco está en la ni iglesia. tampoco está en la iglesia. Está en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Está en lo que hiciste en la cruz del Calvario. Ese es el objeto de mi fe. Ese es el objeto de mi fe. Y por la gracia Y de por Dios, la gracia de Dios, no tocaré el alcohol ya más, no tocaré el alcohol ya más, ni alguna otra atadura. ni alguna otra atadura. Y lo digo en el nombre de Jesús. Y lo digo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Alabado Dios. Damas y caballeros, esa es la respuesta. Y es la única respuesta. No hay ninguna otra. No se trata bueno, yo conozco a una persona que lo dejó. Gracias a Dios que así fue. Pero por cada persona que lo deja, hay 1000 más que no. Y esto es, creo yo, uno de los problemas más grandes de la iglesia moderna el día de hoy. Y cuando usted tiene el liderazgo, a los predicadores que están promoviendo el alcohol, bebiendo ellos mismos, es una tragedia. Correcto. Eso destruirá a quien quiera que toquen. Así que déjenlo en paz. Y ustedes determinen, propónganse, decídanse que su fe está en Cristo, lo que hizo por ustedes en la cruz. Amén. Y nada más. Les amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.